Bien, vamos a continuar. Nada más quiero estar seguro. Con ustedes íbamos a empezar este ejemplo apenas, ¿verdad? No, ya llevamos un poquito de avance. Y vamos a calcular el número de tornillos. Perfecto. Entonces, vamos. Disculpe, yo tengo una duda en el cálculo del área efectiva para la tensión por el límite de fractura. Es que dijo que, ya ve que ahí tiene más desarrollo y dijo que no lo tomáramos en cuenta, que solamente multiplicáramos BN por el espesor. Pero al momento de hacer eso no me da ese resultado. Ok. Sí, bueno, lo que pasa es que está calculado aquí de esta forma en que está aquí distribuido. Pero les decía, bueno, la manera sencilla de hacerlo, que es como siempre como lo hicimos en los ejemplos anteriores y como lo pueden hacer en los demás, es justamente nada más multiplicar el ancho neto por el espesor, pero nada más hay que recordar que es por el espesor promedio, por eso precisamente calculamos el espesor promedio. Entonces, hay que calcularlo así. Digo, con fines de ejemplo no importa que ahorita les dé un valor diferente, porque aquí está calculado con toda esta expresión de desarrollo que tiene variación, digamos, ¿no? En el valor del cálculo. Pero bueno, nosotros lo podemos calcular simplemente multiplicando el ancho neto por el espesor promedio. Eso sería el área neta. Si esta es en la parte a la que te refieres, cuando estamos calculando revisando cuál es la resistencia que pueden tener por el estado límite de fractura los canales. Sí es esta parte, ¿no? Sí, es esa. Es que okay. Ahí, de hecho al principio pues tiene la fórmula de que la neta. Ajá, sí, no hagan mucho caso a esto porque es como otra manera de hacerlo, pero no resulta muy bien por el asunto de las aproximaciones. Entonces, recuerden que lo que estamos haciendo nosotros, y es la manera más práctica y sencilla, es que finalmente lo que estamos haciendo es obtener un área reducida, un área neta, de un rectángulo, ¿sí? De este rectángulo que estamos viendo aquí cuando nos imaginamos el canal desdoblado. Entonces estamos obteniendo el área de este rectángulo. Multiplicamos el ancho neto, que es la longitud final de la trayectoria por la que suponemos que se va a romper. Entonces, ese ancho lo estamos multiplicando por un espesor. Y eso es el área neta que consideramos para después calcular con esto la tensión resistente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en el ejemplo estamos tomando los números que están aquí, pero este número de 1741 da por todo este desarrollo que se está haciendo al disminuirle al área el número de agujeros multiplicados por el espesor. O sea, lo que están haciendo aquí, si lo observamos más detenidamente, es que a un área le están restando otra área y otra área, ¿sí? Si se fijan, en vez de solamente calcular un área y multiplicarla por un ancho y multiplicarlo por el espesor para calcular un área reducida, aquí al área total le están haciendo la reducción, o se está haciendo la reducción de un área y otra área, ¿no? Bueno, se la suman en realidad, aquí se la restan y acá se la suman. Entonces, eso es lo que hace que nos dé esta variación. Pero la manera más simple es multiplicar ancho por espesor. Esto que tenemos acá. Entonces, así es como lo vamos a hacer en todos los demás ejemplos. Gracias. Bueno, teniendo esa área, entonces, es como se calcula la tensión resistente de los canales y llegamos a que finalmente la tensión resistente por el estado límite de fractura resulta mayor, 106 toneladas, que la tensión resistente por el estado límite de fluencia de los canales que nos había dado de 98. Entonces, nos quedamos con la de 98. Creo que aquí íbamos, entonces, con lo de los tornillos, ¿no? De hecho, aquí lo tengo anotado, pero no estaba seguro si lo habíamos avanzado o lo habíamos empezado con ustedes. Entonces, bueno, ¿cómo calculamos el número de tornillos? Recuerden que parte del diseño de la conexión es calcular para que los canales desarrollen su máxima tensión o su máxima capacidad de la tensión, que eso ya lo
ya lo definimos, van a ser 98.7 toneladas, lo que la máxima capacidad de tensión de los canales. Entonces, para esa máxima capacidad vamos a calcular el número de tornillos. Y en la clase pasada entonces alcanzamos a hacer esto. Calculamos la resistencia al cortante de una sola área o de un área simple de un tornillo que está sujeto a corte simple, justamente. Y entonces el área del tornillo multiplicada por su esfuerzo de resistencia al cortante y por su factor de reducción, ¿no? En este caso, 0.75. Entonces, el área del tornillo es 1,27 centímetros cuadrados, 0.75 el factor de reducción, y el esfuerzo al cortante del tornillo, 3.375. Nada más, acuérdense que tomamos este valor de 3.375 en vez del de 4.200, que es el de los tornillos a 325. Ambos son valores para los tornillos a 325, pero este es el valor más chico cuando el tornillo se está cortando en donde tiene rosca, ¿no? Que eso en el enunciado del problema nos lo están diciendo. Considerar que el cortante ocurre en el plano de la rosca. Entonces, cuando el cortante ocurre en el plano de la rosca, tomamos un valor menor. ¿Se acuerdan de la tablita, no? Donde están los dos tipos de tornillos que más se usan. Y si no fuera en el plano de corte de la rosca, bueno, tomaríamos 4.200, como lo hicimos en el ejemplo pasado. Bien, entonces, esta es la resistencia de un área de un corte simple de tornillo, 3.215 o 3.2 toneladas. Para saber cuántas cortes simples necesitamos, bueno, pues dividimos simplemente la carga que tenemos, 98.730 kilogramos, entre lo que resiste un área de corte simple de un tornillo, 3.215. Y entonces nos da 31, no son tornillos, son número de cortes simples, por eso lo de NCS, ¿no? 31 números de corte simples o áreas de corte simple, ¿no? 31. Ahora, ¿cuántos tornillos nos cubren eso? Bueno, pues entonces, si respetamos la distribución de los tornillos, entonces dejamos la misma distribución y tenemos que completar el número de tornillos suficientes para que entre tornillos que trabajan a corte simple, que son los de aquí arriba y los de aquí abajo, y tornillos que trabajan a corte doble, que son los de aquí en medio, entre todos nos den 31 áreas de corte simple, que son las que necesitamos. Entonces, bueno, estamos colocando los tornillos de esta forma y tenemos acá arriba 2, 4, 6. Recuerden que aquí hay uno, pero atrás de él está el otro, que es este de acá. O sea, arriba hay 2. Entonces, aquí tenemos 2 áreas de corte simple, 2, aquí otras 2, aquí otras 2. Entonces, tenemos 2, 4, 6 y abajo otras 6, son 12. 12 áreas de corte simple. Para que sean 31, nos faltan entonces 12 más 8, 20 y necesitamos 31, 11 más. Entonces, son 19, ¿no? Necesitamos 19 más. 12 que nos dan este de arriba y esto de abajo, nos dan 12 y necesitamos 19 áreas de corte simple más. Como estos están trabajando a corte doble, pues entonces cada tornillo aporta 2 áreas. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y necesitaríamos que este nada más aportara una para que fueran las 19, pero aporta 2. Entonces tenemos 20 con este. Pero no podemos dejarlo nada más hasta este o hasta este. Tenemos que completar la distribución, ¿no? Para mantener el equilibrio, mantener la simetría de la distribución de tornillos. Entonces tenemos que poner otro tornillo acá que aporta otras 2 áreas. Entonces finalmente estamos poniendo 3 áreas más. En vez de 31 estamos poniendo 34, ¿no? 34 áreas o números de corte simples, ¿no? Estamos poniendo 34 en vez de 31. Ya lo habíamos comentado en los ejemplos anteriores, no importa que pongamos un tornillo de más, o 2 tornillos de más, si eso equilibra la conexión y no nos modifica las trayectorias de falla, porque si no ponemos este tornillo de aquí, para no pasarnos de áreas de corte o de número de tornillos, si no ponemos entonces podríamos estar alterando las trayectorias de falla que ya revisamos, ¿no? Entonces, mantenemos la simetría y mantenemos la distribución de tornillos. No importa que pongamos 1 o 2 tornillos de más, que en este caso pues, es un tornillo de más, de los que se necesitan para soportar las 98 toneladas. Ahora, otra cosa muy importante, el número de tornillos que necesitamos, o el número de áreas de corte simple que necesitamos, tiene que ser de cada lado de la conexión. O sea, estamos poniendo de este lado todos estos tornillos que nos soportan las 98 toneladas y tenemos que poner de este otro lado
la misma cantidad de tornillos que nos soportan las 98 toneladas. No es que pongamos entre los dos lados el número de tornillos para soportar las 98. No, tenemos que soportar 98 de un lado y 98 del otro, porque recuerden que los canales se cortan aquí. Entonces, tiene que soportar lo mismo de un lado que del otro lado, la conexión. Bueno, el total de tornillos, pues van a ser todos estos, ¿no? Para toda la conexión. Sería la suma de todos. ¿De acuerdo? Bien, lo que sigue es el diseñar o determinar el espesor de las placas. Recuerden que las placas son un elemento que también debe de soportar 98 toneladas. Por lo tanto, tenemos que diseñar el tamaño de las placas necesario para que soporten las 98 toneladas. De las dimensiones de las placas ya tenemos algunas definidas o que podemos considerar ya definidas, porque para que la conexión se pueda realizar y además sea estética, digamos, bueno, pues ponemos una placa acá arriba y otra placa acá abajo, como nos lo están indicando, pero pues de una vez las hacemos del tamaño de los canales, ¿no? No más grandes ni más chicas, sino del tamaño de los canales. Si quisiéramos, las podríamos poner más grandes, tampoco pasa nada. Yo podría decidir que esta placa de arriba y esta placa de abajo sobresaliera a ambos lados de los canales. Y lo podría hacer. ¿Qué es lo que me puede impedir? Bueno, que eso que haga me estorbe en la conexión, ¿no? O estorbe en el elemento, en alguna otra parte de la estructura, que la placa sea tan ancha, ¿no? Pero lo podría hacer. La que sí no puedo cambiar de tamaño, pues es esta del medio, porque esta del medio pues está atrapada, ¿no? Entre las otras dos. Entonces, esta sí no la puedo hacer más grande que los canales. Tiene que ser forzosamente del peralte, del tamaño del peralte de los canales, ¿no? La placa de aquí en medio. Pero repito, las de acá arriba y la de acá abajo yo las podría hacer más anchas. Sin embargo, bueno, si las hago de este tamaño, pues se ve más estética la conexión, además de que se ve está más equilibrada, y de todos modos me da el tamaño suficiente para poder poner los tornillos. Entonces, yo puedo suponer que estas placas de arriba y de abajo, pues son de este tamaño, que es el tamaño de los dos patines, ¿no? De los canales. Y eso es justamente lo que hacemos. Recuerden que las placas, el área de la sección transversal de las placas es la que va a resistir las 98 toneladas. Esto es el área de la sección transversal de esta placa más el área de la sección transversal de la placa de medio más el área de la sección transversal de la placa de abajo. O sea, la suma de las tres áreas es lo que debe de resistir las 98 toneladas. Para poder saber qué espesor le tengo que poner, si ya estoy diciendo que las voy a dejar de ese tamaño, bueno, pues entonces yo necesito saber cuánta área necesito de placas para soportar 98 toneladas. Y lo hago considerando el estado límite de fluencia. Igualo la tensión resistente a la tensión que necesito, que son las 98.7 toneladas, y de aquí puedo despejar el área que necesito de placas. Y eso es justamente lo que hacemos aquí en el ejemplo. El área que se necesita de placas, el área gruesa de las placas, sería la tensión resistente igualada a la tensión que está actuando entre el FY reducido por el factor de reducción. Entonces, 98.730 entre 0.9 por 2.530 me dan 43.35 centímetros cuadrados necesarios de placa, de área de placa, para soportar las 98.7 toneladas. Yo sé que el área de las placas pues es un tamaño, digamos, o una longitud multiplicada por un espesor. Entonces yo de aquí puedo despejar el espesor justamente. Y entonces tengo el espesor es igual al área entre esa longitud. Ahora, ¿cuál es esa longitud? Bueno, pues esa longitud es la suma de este ancho, más este ancho, y más este ancho. Que sería la longitud total de las tres placas, o el ancho total de las tres placas, como lo quieran ver. Entonces, justamente es lo que hago, igualo esa longitud o esa L a 4 patines, al ancho de 4 patines, más el peralte. Ancho de patín, más ancho de patín, más ancho de patín, más ancho de patín, son 4, y más el peralte. Y hago esa igualación, y entonces me dan 43.26. El espesor, por lo tanto, son 43.35 centímetros cuadrados entre 43.26 centímetros
y me da el espesor aproximadamente, no da exactamente eso, si observan, no da 1, pero es aproximadamente 1. ¿Y por qué lo dejamos así aproximadamente 1? Porque de todos modos no podemos poner una placa de 1 centímetro. No existen, ¿no? Recuerden que el espesor de las placas están fabricadas en en pulgadas o en fracciones de pulgada. Entonces, lo que más se acerca es media pulgada. O sea, incluso se pasa tantito, ¿no? De 1 centímetro. Es 1.27 centímetros, media pulgada. Entonces, puedo proponer una placa, o placas más bien, de media pulgada de espesor. Bueno. Con esto, yo cubro el área que necesito, incluso me paso tantito, del área que necesito de placas para soportar las 98.7 toneladas. Y con eso estoy entonces ya dimensionando las placas. ¿De qué tamaño son las placas? Bueno, pues del tamaño del ancho de los canales y del peralte de los canales. Y el espesor de las tres va a ser de media pulgada. Y con eso cumplo que las placas soporten 98.7 toneladas por estado límite de fluencia, ¿sí? Ahora, recuerden que las placas también tienen perforaciones para los tornillos. Entonces, necesito revisar el estado límite de fractura para ver si son capaces de resistir las 98 toneladas, ya considerando las perforaciones. Bueno, sabemos que el área gruesa, pues es esa longitud por el espesor. Entonces tenemos 43.26 por 1.27. Este 9 aquí está, en realidad debería ser el paréntesis. Entonces nos da 54.94. Ese es el área gruesa real, ¿no?, de las placas que yo estoy proponiendo. 54.94 centímetros. ¿Cuál es el área neta? Bueno, el área neta, como sabemos, pues es el área neta menos el número de diámetro de agujero más las diagonales, ¿sí? ¿Cómo saco el ancho neto para poder hacer este cálculo? Bueno, recuerden que yo ya tengo una trayectoria de falla definida. Si yo pongo las placas de esta manera, me las imagino aquí colocadas. Esta es la placa de arriba, esta es la placa de abajo y esta es la placa de medio, ¿no? Y entonces la trayectoria de falla que yo definí desde el principio, que era la trayectoria A, decía que iba a pasar por el agujero de arriba, luego se iba al agujero de arriba del alma, luego se iba al centro, luego regresaba a la izquierda y luego regresaba al de abajo, ¿no? Sin embargo, las placas no están unidas como los canales. Esto es, la placa de arriba, pues no tiene continuidad con la de medio, ni tampoco tiene continuidad con la de abajo. Entonces, en esta distribución de falla no podemos poner esta diagonal, ¿sí? Estas diagonales grandes no las podemos poner. Solo podemos suponer que la placa de arriba va a fallar a través de las dos perforaciones que tiene, y luego la placa de en medio va a fallar a través de estas tres perforaciones, y la placa de abajo va a fallar a través de estas dos otra vez. Entonces, mi trayectoria de falla va a ser esta: 43.26 menos 7 perforaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perforaciones y más 2 diagonales, pero no son las diagonales de acá arriba ni de acá abajo, sino solo son las diagonales del medio. Se las tengo que sumar. No son menos, sino es más, ¿no? Estas dos diagonales. S cuadrada sobre 4G, 3 al cuadrado sobre 4 por 4, 45. Y entonces eso me da un ancho neto de 33.14. Ese ancho neto multiplicado por el espesor de las placas, entonces me da el área neta de las placas, 42.07. Ahora, recuerden que para placas tenemos que revisar que no se pase, el área neta no se pase del 85% del área total para poderle igualar, hacer la igualación o considerar que esa área neta es el área efectiva. Entonces, reviso cuánto es el 85% del área total. Y el 85% del área total de las placas es 46.70. El 42.07 de área neta no se pasa del 46.60 o de ese 85%. Entonces, me quedo con los 42. Si se pasara, me quedaría con el valor menor. Bueno, entonces, me quedo con los 42 y eso es lo que uso como área efectiva. 42.07. Calculo mi tensión resistente por estado límite de fractura, que es 0.75 por esta área efectiva, por 4.080, que es el esfuerzo último a la tensión,
y me da de 128 toneladas. Como ven, por el estado límite de fractura, estas placas que yo estoy proponiendo de media pulgada de espesor soportan 128 toneladas por estado límite de fractura y soportan 98 toneladas porque las obligué, ¿no? Aquí al igualar, pues estoy obligando a que soporten 98 toneladas. Incluso soportan un poquito más porque finalmente el espesor lo puse un poquito más grande, ¿no? Entonces, estoy ya diseñando el tamaño de las placas. Entonces ya tengo de la conexión, ya tengo diseñado cuánto soportan los canales o cuál es su máxima capacidad. Lo revisamos y encontramos que eran 98.7 toneladas. Diseño los tornillos y entonces encuentro que tengo que colocar este número de tornillos, ¿no? Finalmente, ¿qué número de tornillos son? Bueno, pues son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y luego acá tenemos 2, 4, 6, 8. Entonces son 20, 21, 22, 23. 23 tornillos de un lado y 23 del otro. Para toda la conexión, en realidad necesito 46 tornillos. Eso es lo que el resultado que tengo. Para que soporten las mismas 98.7 toneladas que soportan los canales. Y las placas las voy a poner del tamaño de los patines de los dos canales, la de abajo y la de arriba, y la del medio la voy a poner del tamaño de los canales, y las tres van a ser de media pulgada. Y garantizo que con eso, de que sean de espesor media pulgada, soportan las 98.7 toneladas, ¿no? Incluso un poquito más. Bien, ¿qué faltaría de revisarle la conexión? Bueno, pues el aplastamiento. Entonces, la revisión por aplastamiento la tenemos que hacer dos veces. La tenemos que hacer para los canales y la tenemos que hacer para las placas. No podemos hacerlo una sola vez porque son elementos separados, ¿sí? O sea, son elementos diferentes en la conexión. Entonces, para poder revisar para los canales, pues necesito calcular, tengo tornillos acá arriba con una longitud o una distancia de la orilla del agujero del tornillo al borde, que le llamamos LS1, y otra distancia entre los dos agujeros, de los bordes de los dos agujeros, que le llamamos LS2. Pero también tengo otros tornillos acá en el centro que tienen distancias diferentes. Entonces, la distancia del borde del agujero al borde del canal, LS1, y entre agujeros, entre bordes de agujeros, LS2. Pero estas dos distancias son distintas. Entonces tengo que calcular esas distancias, calcular su resistencia al aplastamiento y luego para todos estos tornillos. No lo hago dos veces, estos son iguales, entonces nada más lo hago una vez, ¿no? Para los canales. Entonces, hacemos esto. Para los tornillos que están en el alma, calculo LS1, LS2. Ya saben que es una cosa geométrica nada más. Porque las distancias las tenemos a centro, entonces yo necesito las distancias del borde del agujero, entonces por eso hago esto, y tengo las dos distancias, 2.28 y 1.57. Luego calculo la resistencia de ese tornillo, del tornillo extremo, sustituyendo LS1, y me da 4.690 kilogramos. Lo calculo para el intermedio, sustituyendo con LS2, me da de 3.223, y luego para los tornillos de los patines, hago lo mismo, calculo LS1, LS2, calculo la resistencia del tornillo extremo, 20.354, tornillo intermedio, 22.173, y luego hago el cálculo de la resistencia a la conexión de todos los tornillos, ¿sí? Dos veces, si se fijan, lo multiplico por dos, porque son dos canales, o sea, son los canales de un lado, los canales del otro, y dos tornillos de borde, más 9 tornillos del centro, más 4 tornillos del borde, más 8 tornillos del centro, tanto de alma como de patines. Y la suma de todo esto me da 596 toneladas, que se pasan muchísimo de las 98.7. Entonces, esta revisión la tenemos que hacer simplemente para verificar que no vaya a fallar por aplastamiento. Y bueno, ya vemos que no puede fallar, ¿no? Sería casi imposible que fallara por aplastamiento. Hacemos lo mismo, bueno, perdón, hacemos lo de la resistencia de la elongación de los agujeros, ¿no? Entonces, aplicamos esta expresión y aquí es más sencillo porque solo necesitamos el diámetro de los tornillos y el espesor del elemento. Entonces, sustituimos todo, el espesor es 1.27 y entonces tenemos 225 toneladas. También se pasa mucho de las 98.
Bueno, tendríamos que hacer lo mismo para las placas, porque esta revisión de aplastamiento que hicimos para los canales. Tendríamos que hacerlo para las placas. Eso se queda de tarea, háganlo ustedes, hacer la revisión de aplastamiento, pero para las placas. Está muy fácil, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Quién me dice? Al hacerlo para las placas, ¿qué es lo que va a cambiar? El espesor. Nada más. En realidad es así de simple, ¿no? Porque los agujeros son los mismos, los tornillos son los mismos, están en la misma ubicación. Entonces, nada más va a cambiar el espesor. Bueno, entonces eso, bueno, pues hay que hacerlo ahí de tarea. Siguiente ejemplo. Diseñar los elementos de la siguiente conexión para que resistan una tensión de 70 toneladas. Diferencia con el ejemplo anterior. Aquí sí ya nos están dando una cantidad de toneladas específica, ¿no? Una carga específica de tensión, 70 toneladas. Esto es, nos dicen, diseña esta conexión de dos canales, usa dos canales para este elemento, que está conectado a esta placa que pasa en medio de los dos. Están atornillados a la placa, y esto debe resistir 70 toneladas. Entonces, yo tengo que decidir cuáles canales colocar. Si se fijan, no me están diciendo qué canales son. Yo tengo que encontrar o proponer unos canales, un par de canales que juntos soporten 70 toneladas. Y por lo tanto, también tengo que decidir los tornillos, ¿no? ¿Cuántos? Lo que sí me están diciendo es que son tornillos a 325 de 5 octavos de diámetro, ¿no? Eso sí me lo están poniendo ahí, ¿no? Tengo que usar tornillos de 5 octavos de diámetro, tipo A325. Pero el acomodo es pero no necesariamente estos tornillos que están aquí dibujados son los necesarios. Yo tengo que determinar cuántos son necesarios para soportar 70 toneladas. Puede ser que este acomodo lo tenga que repetir más veces, ¿no? Y los tornillos sean muchos más de los que están aquí dibujados. O puede ser que sean menos de los que están ahí dibujados. No lo sé. Tengo que calcularlos, ¿no? El caso es que soporten 70 toneladas con este acomodo, ¿sí? Y la placa, que también forma parte de la conexión, pues también la tengo que diseñar yo. Tengo que decidir de qué tamaño debe de ser y de qué espesor para soportar 70 toneladas también. Si se fijan, tampoco nos están dando el tamaño. No nos están dando tampoco la separación de los tornillos, ni tampoco nos están dando el gramil de los tornillos, ¿no? Ni el paso, ni el gramil. Lo voy a tener que determinar yo. Entonces, solamente nos dicen diseñar los elementos. ¿Cuántos elementos son? Canales, placa y tornillos, para que esta conexión desarrolle 70 toneladas, o sea, soporte 70 toneladas de carga de tensión. Bueno, pues de eso se va a tratar el siguiente ejemplo. Lo dejamos para la siguiente clase. ¿De acuerdo? Está bien. De acuerdo, Inge. Muy bien, nos vemos en la siguiente entonces. Que tengan buena tarde. Igualmente. Igualmente nos vemos.